Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos los que están aquí. Bienvenidos los que por Zoom, la tecnología, nos hacen favor de acompañar. Les agradecemos mucho su presencia. Estamos ahora por comenzar un nuevo ciclo de conferencias. No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad y el privilegio de estar en las pasadas, el ciclo pasado, que estuvieron buenísimas. Pues ahora el doctor Antonio Alfeirán nos presenta con un nuevo ciclo de conferencias sobre un tema importantísimo, la conciencia, el poder de la mente. Todo lo que no sabemos, si sabemos consciente o inconscientemente, lo vamos a poder repasar aquí. Y creo que el doctor Alfeirán nos va a llevar de la mano por un aprendizaje, por abrir nuevas puertas, descubrir nuevos horizontes, que va a ser para todos una gran oportunidad de crecimiento. Entonces les damos las gracias por estar aquí al Hospital Ángeles del Pedregal, a las personas que nos acompañan en los dos medios. Y pues, doctor Alfeirán, muchísimas gracias y comenzamos. Gracias, Gaby. Empezamos con un nuevo ciclo después de 2 años de pandemia que nos tuvo aislados y aprendimos a manejar todos los sistemas o todos los medios de comunicación por internet. Y a pesar de eso, de estar platicando vía internet, nos seguimos poniendo nerviosos al platicar ante una cámara, no nos acabamos de acostumbrar y me da más temor hablar enfrente de una cámara, curiosamente, que enfrente de un auditorio de 200 o 300 gentes. Tengo que agradecer al Hospital Ángeles del Pedregal, que siempre nos ha apoyado muchísimo en nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros planes, nuestras cosas que queremos hacer, que a veces suenan extrañas. Gracias por su apoyo y gracias a la Sociedad Médica del Hospital Ángeles también, que es un grupo importante de médicos que siempre cooperan con todos nosotros. Vamos a hablarles sobre la conciencia, que es un tema extraordinariamente difícil. Es muy difícil porque es difícil de definir. Pero vamos para empezar a entrar en tema. Nosotros tenemos un cerebro en el cual tiene más de 100 millones de neuronas. Es increíble la cantidad de células que tenemos, pero todavía es más increíble la cantidad de conexiones que tenemos en el cerebro, billones y billones de conexiones neuronales. Y estas, además de sus conexiones, forman billones y billones de circuitos neuronales. Y esto los vamos formando desde que nacemos hasta que morimos. Muchos de estos circuitos son los que nos van a ayudar a formar o a interpretar, como quieran llamarlo, o a conectarnos con la conciencia. Estos circuitos pueden abrirse, pueden cerrarse, eso se llama neuroplasticidad, o sea, la plasticidad del cerebro, que es muy plástica durante los primeros años de vida, los primeros 5 años de vida, es cuando más formamos estas conexiones, y había gente que pensaba que con los años se dejaban de hacer estas conexiones, y no es cierto. Sí, siguen formándose conexiones y conexiones mientras nosotros estemos estimulando al cerebro. Eso sí, si nosotros no estamos estimulando, un órgano que no se usa se va a atrofiar, y no solamente eso, sino que se empiezan a perder conexiones que ya existían. Entonces, hay que seguir estimulando la mente, hay que seguir estimulando el cerebro para que las conexiones que ya hicimos sigan presentes y las conexiones que no hemos hecho las logremos hacer. Efectivamente, sí se pueden hacer y lo tenemos que llevar a cabo. La otra parte importante es que estas actividades cerebrales, que se denominan fenómenos mentales y constituyen la esencia de lo que llamamos mente, pero ¿qué existirá alguna entidad diferente e inmaterial que utiliza el cerebro como instrumento para que se manifieste, originando la actividad mental? ¿Qué será esta entidad diferente que vamos a hablar
un poco sobre esto, pero en las otras pláticas vamos a hablar muchísimo más sobre lo que es la conciencia. Y este es un tema tan interesante y tan difícil de tratar, que tiene siglos y siglos de haberse intentado explicar esta relación del cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, cuerpo, energía, llámenlo como quieran, desde hace muchos siglos. Así tenemos desde Hipócrates, que hablaba que el cerebro era el que ayudaba a las manifestaciones de la materia y adquirimos con él la sabiduría y la belleza y interpretamos todo. Y también tenemos el famoso dualismo de Platón, que nos decía que el cuerpo y la mente, el cuerpo es la parte material y mortal y el alma, más que la mente, Platón hablaba del alma, es la parte inmaterial e inmortal. El Demócrito hablaba y él no creía en la existencia de algo inmortal y siempre especificaba que el ser humano era pura materia. Y Aristóteles era el intermedio. Él decía que el ser humano estaba formado por cuerpo y alma, pero que eran inseparables. Entonces, es la parte importante desde hace muchos siglos que están tratando de descifrar lo que es esta parte esencial. Podríamos platicar de todos los filósofos y matemáticos y científicos que han pasado desde esas épocas hasta el siglo XVI y XVII. ¿Sí? Podríamos hablar de Copérnico, podríamos hablar de muchas gentes, pero estamos en el dualismo de Descartes, es una parteaguas en definir lo que es el cuerpo y lo que es la parte espiritual o la parte de la mente o la parte de la conciencia. ¿Y por qué? Porque la iglesia tenía muchísima injerencia sobre los conocimientos y los conocimientos científicos. Y si algún científico demostraba algo y la iglesia no estaba de acuerdo, el científico a veces tenía que callar antes de publicarlo, porque si no la iglesia lo tachaba de hechicero y lo quemaba en la hoguera. Esto le pasó a Copérnico, pero Copérnico no lo quemaron en la hoguera porque fue muy inteligente, escribió su libro, él describió muchas cosas, fue un gran científico, un gran físico, y describió todos los movimientos de los planetas, los calculó, todavía sus fórmulas se utilizan para eso, y él fue el de la teoría heliocéntrica, o sea, que el Sol, la Tierra da vueltas alrededor del Sol, y la Iglesia decía que no, que la Tierra daba vueltas el Sol daba la vuelta alrededor de la Tierra. Y el libro se publicó, nada más que Copérnico fue tan inteligente que se murió antes de que se hubiera publicado, porque si no seguramente lo hubieran metido a la hoguera. Y Galileo Galilei también, a pesar del dualismo de Descartes, él sí pensaba que las cualidades no están en el mundo exterior, están al contrario, se hallan en la conciencia del observador. Este concepto es muy importante porque vamos a estar hablando del concepto de la conciencia del observador y sobre todo en otras pláticas, en la segunda plática que es la física cuántica y la conciencia. El observador es básico para crear conciencia en la física cuántica y ese va a ser tema de la siguiente plática. Y lo que sí trajo este gran parteaguas con Descartes y Galileo fue que gracias a ellos el estudio científico y real de las cosas tuvo un desarrollo brutal, ¿sí? Empezaron a crecer la base científica y a hacer estudios reales que se podían repetir y confirmar. Y eso hizo que aparecieran estos grandes sabios como Newton, que fue el que describió la física clásica, que fue dominada durante 200 o 300, más de 200 años, 300 años, hasta que llegó Einstein en el siglo pasado, a principios de siglo, con su gran teoría de la relatividad, y vino a cambiar muchísimo lo que era la física clásica de Newton. No quiere decir que la física clásica de Newton haya desaparecido, no, sigue siendo vigente actualmente porque la física clásica se trata de las grandes
cosas, y la física cuántica se trata de las grandes o de las pequeñas cosas. Pero lo importante aquí es que ese dualismo de Descartes logró que la parte científica se desarrollara brutalmente. Pero no se podía desarrollar la parte espiritual o parte de la conciencia o parte del alma, o como quieran llamarle ustedes. Y el primer laboratorio que se desarrolló desde el punto de vista para investigar lo que es la mente, lo que es la inteligencia, lo que es la conciencia, fue realizado por Wilhelm Wundt en el siglo XIX. No fue el padre de la psicología, hay quien lo llama como el padre de la psicología, porque la psicología ya existía y la palabra se usaba desde hace más de 300 o 400 años, pero a él se le da el crédito de que es de los iniciadores en el estudio de la mente y de la conciencia desde el punto de vista de investigación. También en el siglo XIX, Ramón y Cajal junto con Golgi, que ganaron el premio Nobel en 1903 o 1904, Ramón y Cajal es una biografía maravillosa porque era un chavo que además le encantaba pintar, era un pintor extraordinario, ¿sí? Pero su papá lo hizo estudiar medicina. Y como médico lo que tenía es que además era muy, le gustaba investigar y empezó a investigar 1000 cosas, pero tenía la habilidad de que todo lo que investigaba lo dibujaba y lo pintaba. Entonces era un gran pintor. Esto que están viendo ustedes ahí es un dibujo original de las neuronas del ser humano, nada más, ¿sí? La interacción y la función neuronal que junto con Golgi, que fue el que describió el aparato de Golgi intracelular, ganaron el premio Nobel en 1904, creo. Y a él sí lo llaman el padre de las neurociencias, porque fue cuando efectivamente se empezó a estudiar la mente y la conciencia a partir de algo anatómico en donde podríamos demostrar que está funcionando nuestro cerebro desde el punto de vista objetivo. Y en el siglo pasado, los primeros 50 años del siglo pasado, vino toda la teoría del conductismo, que fue una teoría bastante mala desde el punto de vista del desarrollo del estudio de la conciencia, porque estudiaba nada más la conducta, por eso de ahí su nombre, el conductismo, y no rechazaban o excluían totalmente lo que era la conciencia y la introspección, y la introspección es parte vital del conocimiento de cada uno de nosotros para podernos desarrollar. Y estas gentes realmente detuvieron un poco el desarrollo del estudio de la conciencia, pero apareció lo que es la psicología cognitiva, que vino a hacer una explosión o a desarrollar más el estudio real de la conciencia, el estudio real de lo que es la mente, de lo que es el espíritu. Y ya rechazaba desde el principio la interpretación de las ideas, como lo hacía, ellos rechazaban un poco la forma de interpretar las cosas y descubrir las cosas de acuerdo a las ideas y de los conceptos que vertía algún paciente, como lo hacía Sigmund Freud. Sigmund Freud, un gran psiquiatra, un gran psicólogo, un gran médico, pero la psicología cognitiva no lo reconocía como tal desde el punto de vista científico. Y ellos sí plantean toda la función interna, la función mental interna de cada individuo. Y el problema, y decían que esta es la parte importante, el problema de la conciencia es irresoluble, o sea, pensaban que nunca íbamos a poder resolver, o piensan que nunca vamos a poder resolver lo que es o descubrir qué es la conciencia. Entonces, eso es una parte importante, y aquí tenemos otro personaje que en el siglo pasado, en 1954-55, publicaron la doble hélice de Watson y Crick con Watson, pero curiosamente Francis Crick
a partir de 1960, porque él recibió el premio Nobel en 1964, junto con Crick, con Watson, recibieron el premio Nobel, pero Francis Crick se dedicó a estudiar la conciencia hasta que murió en el 2003, ¿sí? Porque él pensó que iba a descubrir, así como logró descubrir la doble hélice, que, bueno, no vamos a ponernos a discutir si la descubrió él o no la descubrió, pero a ellos les dieron el premio Nobel, pero trató de explicar la conciencia desde el punto de vista de científicamente, que es lo más difícil. Explicar la conciencia científicamente es muy difícil y vamos a ver un poquito más adelante por qué. Y viene después de la psicología cognitiva, que todavía existe y se maneja y todo, pero ahora los psicólogos cognitivos son neurociencia, estudian la neurobiología, o sea, son todas las neurociencias, y la neurociencia ha venido a revolucionar mucho el estudio de la mente, de la mente y de la actividad mental y de la conciencia. Y estos estudios son muy importantes porque se han desarrollado gracias a la tecnología, como es el PET, como es la tomografía, como es el ultrasonido, como es la resonancia magnética funcional, en donde podemos detectar todas las funciones, inclusive decirle a un individuo que piense en algo y vemos el área donde se está prendiendo. A veces se prende todo el área, como vemos en una de estas imágenes, cuando los hacemos pensar en algo especial, se prende todo el cerebro, y de ahí viene también toda una teoría del todo, de que el cerebro está, bueno, no es teoría, sabemos que el cerebro está totalmente conectado, completamente conectado, con todas estas conexiones que platicábamos al principio, y en ocasiones el cerebro le das algún mensaje o le das alguna orden o le das alguna cosa, y no solamente se prende el punto en donde se debería de prender, sino que hace una conexión completa del cerebro, o sea, hay una conexión increíble cerebral. Entonces, todos estos estudios de las neurociencias han venido a revolucionar el estudio de la mente y de la conciencia. Pero estos avances en la investigación han hecho y han convertido que el estudio de la conciencia sea el gran reto de este siglo, del siglo XXI. ¿Pero por qué? Porque es el ámbito del método científico, y lo más importante del estudio científico es que habitualmente nosotros vamos a tratar de demostrar las cosas objetivamente. Y esos resultados, después de hacer un estudio objetivo y tener los resultados objetivos, resulta que además tienen que ser comprobados por otras gentes, no por las gentes, no por ellos mismos. O sea, nosotros todos los que somos médicos aquí sabemos que cuando vemos un estudio que nos dicen que tiene una respuesta, hablando en cáncer, como yo soy oncólogo, que del 90%, y de repente hay 4, 5, 6 grupos que hacen algún estudio y resulta que nadie puede repetir los resultados de ese estudio, pues quiere decir que ese estudio objetivamente no está funcionando. Y ese es el problema principal que tenemos, bueno, no yo, porque yo no soy investigador de las neurociencias, pero los investigadores de la neurociencia, el problema principal que tienen es que tienen que demostrar la parte de los métodos subjetivos y cómo podemos demostrar que existen cuando es una cosa subjetiva. Ese es el reto del siglo XXI, poder transformar las partes objetivas y poder demostrar la parte subjetiva. Nosotros podemos transformar alguna cosa que conocemos subjetivamente en nuestra mente. Nosotros podemos cerrar los ojos, y nosotros cerramos los ojos y nos podemos imaginar lo que queramos y lo vamos a ver perfectamente en nuestro cerebro. Eso es subjetivo porque cada uno de nosotros lo está haciendo. No es que exista realmente, sino que nosotros lo estamos creando. Y esa es otra parte muy importante de la conciencia, de la que vamos a hablar también en una de las pláticas posteriores, en la física cuántica y en otras pláticas que tenemos ahí, que son 4 más. Y Antonio Damasio, que todavía vive, nació en el 44, él
está completamente seguro, es un agente, es uno de los de los neurocientíficos más reconocido mundialmente. Ha escrito, yo les puse ahí 3 libros que vale la pena que los lean, pero ha escrito fácilmente, no sé, 10, 15, 20 libros maravillosos. No he leído yo todos, he leído estos 3, pero por eso se los pongo. Y él sí cree que vamos a poder llegar a entender el proceso más complejo de todos, que es la conciencia de ser consciente. O sea, nosotros somos conscientes y porque tenemos la conciencia de ser conscientes. Y esto es parte de la plática final de los 5 ciclos, que se llama la evolución de la conciencia, porque ahí se los dejo nada más para que lo piensen, porque es una plática de la evolución de la conciencia que es, híjoles, va a ser una plática que es la que más le tengo ganas, además de otra que se llama La conciencia y la muerte, que no está ahí, que probablemente se las podamos dar. Pero lo más importante de Antonio Damasio es que nos hace entender en palabras muy simples, que dice qué significa sentir y qué son las emociones y la experiencia. El sentir, no estamos hablando del sentir de que sienten que te toca, sino del sentimiento interno, de las emociones, del amor, de la ira, del enojo, de la felicidad, etcétera. Eso es el sentimiento, ¿sí? Porque todos los sistemas nerviosos esenciales para el desarrollo de un ser sintiente es el ser que siente, o sea, el sentimiento, y de él el ser consciente. O sea, primero tienes el sentimiento y después tienes la conciencia. Y ese es el lugar o el punto de relación entre lo que es la parte material del cerebro y la parte energética, espiritual, llámenla como quiera, con nuestro ser material, que nuestro ser material, como ya les he platicado en las otras conferencias, en las otras pláticas que hemos tenido, somos 100% energía prácticamente, 99.9 energía. Y, y por lo tanto tenemos que tener una gran relación con lo que es la conciencia y la parte material. ¿Y por qué? Además del sentimiento, vamos a abrir a la conciencia en general. Y la conciencia en general es la conciencia de cualquier cosa que exista en el universo. Y ese es otra de los temas de otra plática que vamos a dar, que es la conciencia de los seres inmateriales o los seres vivos y los seres materiales nada más. Pero ¿qué es la conciencia? La conciencia, desgraciadamente, es muy difícil de definir. A cualquier filósofo, a cualquier científico o neurocientífico le preguntas qué es la conciencia y te dice, pues es muy difícil de definir la conciencia. Pero lo que sí es que es la capacidad que tenemos el individuo, los seres humanos, de relacionarnos con nuestro medio ambiente, de lo que somos internamente, de nuestra propia existencia, de lo que existe alrededor nuestro, ¿sí? Pero es un estado de mente que es un estado de mente subjetivo, ¿sí? Y es también al mismo tiempo, es un estado que está consciente con el todo que lo rodea. Por eso le llaman que es unificado y es continuo, continuamente estamos observando y estamos sintiendo esa conciencia del todo que nos rodea, ¿sí? Y es la capacidad también del ser humano de la realidad circundante, que es lo que platicábamos. Entonces, esa es lo más difícil de definir, es la conciencia, ¿sí? Es una pantalla mental en donde nosotros estamos pasando constantemente la presencia de la información que estamos observando, que necesitamos en cada momento para guiar nuestro comportamiento. Todo lo que nos rodea lo estamos asimilando dentro de nosotros para poder desarrollar ese comportamiento. Y el sentir básico, que es lo que nos dice Antonio Damasio, que es la sed, el hambre, el dolor, es el primer paso de la conciencia. Y esto es el primer paso de los seres animales que tienen sed, hambre, dolor, los instintos, es el primer paso de la conciencia. El paso, la diferencia que tenemos los seres humanos con los animales
es que el ser humano es consciente de su conciencia y el animal no es consciente de su conciencia, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Entonces, hay diferentes pasos. Hay quien describe que hay 5 pasos en el desarrollo de la conciencia, hay quien dice que hay 2, hay quien dice que hay 3, depende de lo que ustedes lean, pero la realidad es que el primer paso que hay es el sentir, ¿sí? Esos los instintos, pero el paso principal, ¿sí? El último paso siempre va a ser el ser conscientes de nuestra conciencia. Vale la pena que lean esos libros del doctor Damasio. Y no todo lo que procesa nuestro cerebro es un órgano maravilloso, pero acaba produciendo algo consciente. Y nada más déjenme explicarles esto. El cerebro desarrolla 400,000 millones de bits. Un bit es una unidad de memoria de las computadoras, que es un 0, 1. Ese es un bit. O sea, es la mínima unidad de memoria. El cerebro desarrolla 400,000 millones de bits por segundo. Eso es lo que es increíble, pero aquí está todavía lo más increíble. El ser humano nada más está consciente de 2,000 millones de bits. O sea, no, ni siquiera el famoso 5% que dicen de la conciencia del ser humano. Dicen, nosotros tenemos el 95% de inconsciencia y el 5% de conciencia. Lo que estamos viviendo es nada más el 5% de la conciencia. Y si nosotros lo viéramos desde el punto de vista, ahora sí, objetivo, como lo medimos, porque se pueden medir esos bits en el ser humano, ya existe la tecnología para desarrollar cómo estamos asimilando las cosas, pues esa es la cantidad de bits que desarrollamos por segundo, es impresionante. Entonces, constantemente nuestro cerebro está absorbiendo todo lo que estamos viendo, observando, escuchando, oliendo, saboreando. Es todo simultáneo, pero lo vamos adquiriendo sin que nos demos cuenta, y eso es parte de la experiencia y parte de lo que va a formar nuestra conciencia, nuestra mente y nuestra inteligencia. ¿Sí? No hay que confundir el sentir con las emociones. La consecuencia es un estado mental muy especial, íntimo y personal. Esto es muy importante. El estado mental especial, íntimo y personal, esto es como la vida, ¿sí? Es exactamente igual que la vida. La vida, yo siempre he dicho que la Biblia dice que el cielo será de los arrepentidos. Y yo siempre les digo que está mal, que el cielo debe ser de aquellos que aprovechan la vida. ¿Por qué? Porque la vida es única e irrepetible, ¿sí? Somos únicos e irrepetibles. Todos nosotros somos en realidad monstruos, porque no hay nadie igual. Todos somos diferentes, ¿sí? Y somos únicos y irrepetibles. Y eso es lo mismo que exactamente es la conciencia, ¿sí? Es parte de, no debemos confundir eso. Entonces, es única la conciencia, es irrepetible, es íntima, es nuestra y es muy personal. Es como exactamente lo que es la vida de cada persona, ¿sí? No podemos nosotros entrar a la vida de otra persona, a la conciencia de otra persona, ¿sí? Es mi conciencia, es su conciencia, es la conciencia de cada uno de nosotros. Entonces, no hay forma de penetrar, no hay forma de entrar, no hay forma científica, y no se ha demostrado una forma científica de que nosotros podamos entrar en la conciencia de otro. Y de ahí que dicen, nosotros no sabemos si la persona que está enfrente de nosotros realmente tiene conciencia. Puede ser un robot muy sofisticado que te puede responder a todas las preguntas y a todas las cosas como si fuera exactamente un zombie, pero tú no te das cuenta. Entonces, realmente no sé si ustedes tienen conciencia, pues, ¿sí? Si alguno de ustedes es uno de estos zombies, o ustedes no saben que yo estoy hablando aquí muy bien porque tengo una computadora y soy un zombie también y estoy hablando muy emocionado,
pero en realidad a lo mejor no tengo conciencia. Y eso es muy importante. La conciencia, vuelvo a repetir, es de cada uno de nosotros. Es única e irrepetible. No puede existir otra cosa. Y de eso también es parte de las pláticas que vamos a seguir dando sobre esto. Se los voy dejando ahí para que se piquen en las, o sea, se queden con ganas de venir a las demás. Por eso, la conciencia y nuestra mente requiere de los sentidos, de nuestros 5 sentidos. Y es lo que platicábamos. Son los 5 sentidos simultáneos que están tomando la enseñanza y el aprendizaje y formando conciencia. No es lo mismo ver esa flor, nada más verla y decir, ah, muy bonita, es blanca, ¿no? Pero no es lo mismo si voy, la veo, la toco, la huelo, ¿sí? La saboreo, puedo saborearla y puedo escuchar el ruido del viento a través de la flor, ¿sí? Entonces, en ese momento se crea una conciencia mucho más importante que nada más verla, el simple color, ¿sí? Entonces, los sentidos habitualmente son la entrada a nuestro cuerpo, a nuestra mente para desarrollar todos los conocimientos y poner en contacto nuestro cerebro con la conciencia, porque todavía no sabemos qué es la conciencia. Por más que se los quiera explicar, vamos a ver cómo podemos llegar a ella. Y aquí exactamente esta es la transparencia en que nos dicen esto exactamente, porque además tenemos otra cosa importante cada uno de los seres humanos. Tenemos la capacidad de disfrutar las cosas en forma diferente. No es lo mismo que yo saboree un mousse de chocolate, ¿sí? Que yo puedo decir, está bueno o buenísimo, a la otra persona que dice, no está buenísimo, está lo que le sigue, ¿no? O ver un color rojo y decir que, yo me acuerdo cuando me operaron de cataratas, la primera operación de catarata, cuando empecé a ver los colores con mi ojo izquierdo, y yo todavía tenía la catarata del lado derecho, decía, son los nuevos colores, entendía a los pintores en sus épocas de los colores, ¿no? La época del color azul y del color amarillo, entendía a los artistas, a los pintores en sus épocas de colores. ¿Por qué? Porque volví a ver los colores, volví a ver intensamente los colores y me tapaba el ojo izquierdo y veía el derecho y fui rápidamente con el doctor Barquet, con Alejandro, y le dije, oye, ya quítame la otra, ya no la quiero, ya yo quiero ver igual que con este ojo. ¿Por qué? Porque tenemos la capacidad de disfrutar las cosas diferente. A eso los científicos les han llamado y los filósofos les han llamado qualia. ¿Sí? Ese es el nombre muy científico que le llaman qualia, que es la capacidad de cada uno de expresar sus sentimientos en forma diferente e intensidad. Es parte de cada uno de nosotros. Es algo que no podemos explicar cómo se forma, cómo se asimila, cómo se aprende. Es muy difícil de explicar esta parte. Entonces, esa qualia de cada uno de nosotros es la que nos va a hacer disfrutar cada una de las cosas o nos va a hacer decir, esto no me gusta, ¿sí? Por eso hay gente gente que dice, me encanta esto, y hay otra gente que dice, ¿cómo no te gusta esto? Si a mí me fascina, a mí me encanta el aguacate, pues a mí yo lo odio. Esa es parte de la qualia de cada uno de nosotros. Y la conciencia es todo lo que experimentamos, o sea, todo lo que tenemos alrededor, ¿sí? Es la melodía, es el dulzor, es el mousse de chocolate que les platicaba, es todo lo que estamos experimentando. Eso es la conciencia exactamente, eso, pero que no sabemos cómo, y cada quien la expresa diferentemente. La capacidad que tenemos de imaginarlos lo que sea en nuestra mente. Como les decía yo en un principio, nosotros tenemos la capacidad de cerrar los ojos y pararnos en una playa. Y vamos a disfrutar esa playa. Y tenemos la capacidad de escuchar música y tenemos la capacidad de hacer lo que quiera, de imaginarnos lo que queramos. La mente es la que crea el universo. Y eso también lo vamos a platicar después en otra de las pláticas. La mente es la que crea el universo. Ahorita vamos a explicar un poquito cómo logramos formar este universo. Ustedes imagínense
Esta es una pantalla de televisión vista por adentro y las antenas de televisión. Háganse de cuenta que ustedes dicen, pues yo quiero ver cómo lo que tiene la televisión adentro. Yo quiero ver los personajes que salen en la pantalla, quiero ver los paisajes que salen en la pantalla, quiero escuchar las voces que salen en la pantalla y quiero ver todo lo que se ve en la televisión, ¿no? Pues resulta que todo lo que ves en la televisión, pues sí, abres la televisión por adentro y tú ves alambres, ves chips, ves contactos, ves una serie de cosas dentro de la televisión. A lo mejor puedes ver alguna chispa de energía, puedes ver muchas cosas adentro, pero no vas a ver nada, nada de lo que ves en las pantallas. Y todo se transmite por el aire, ¿no? Vías, ondas. Y si nosotros nos ponemos a ver las ondas en el espacio y las tratamos de buscar, no las encontramos, no existen ahí. Lo que tiene la televisión, la capacidad que tiene la televisión es captar esas ondas, transformarlas en el cerebro, en su cerebro, que es la pantalla de televisión, y tenemos la capacidad de verla. Pero no solamente eso. Nosotros en la televisión, pues hay actualmente, nosotros cuando empezamos a tener televisión había 2 canales o 3 canales, ¿no? Actualmente hay, no sé, 500, 600, 800 canales de televisión. Imposible de ver los 800 canales de televisión. Entonces nomás estamos viendo de todo lo que se produce y todas las cosas que se producen para ver en la televisión, no vemos ni el 1%. Podemos irle cambiando al canal, pero no podemos, y podemos a lo mejor ver 2 canales al mismo tiempo ahora con la tecnología, o 3 o 4 canales, pero imposible ver los miles de canales o cientos de canales que hay actualmente. Háganse de cuenta que eso es el universo, ¿sí? Y que nosotros no podemos captar el 100% del universo y nada más captamos un porcentaje que es ese 5%, vamos a volverlos a decir, y tenemos la capacidad de escoger muchas veces, así como en la televisión, prendemos y vemos el canal que nos gusta y lo disfrutamos, y si no nos gusta decimos, no, esto no me gusta, y le cambiamos al otro canal. Entonces, nada más estamos disfrutando de un porcentaje de lo que está produciendo, no sabemos dónde, sabemos que ahí están las antenas y se transmite de allá para acá, pero no sabemos, ¿sí? Es toda una nube de conocimiento actualmente, se va hacia los satélites y hay una nube de conocimiento allá arriba, ¿sí? Que en el ser humano lo vamos a llamar de otra manera. Y esto es lo que nosotros captamos con nuestros sentidos. Y si la realidad que nos rodea no existe, porque así como en la televisión tú lo ves y pues no existe, ¿no? Pero la televisión lo capta y nos los transforma en imágenes, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos nosotros es, ¿y si la realidad que nos rodea no existe o no tal como la vemos? Que también ya hicimos en una de las ciclos de las pláticas anteriores, hablamos sobre esto, ¿sí? Y si fuera producto de nuestra mente y de los procesos sensoriales, ¿qué pasaría si viéramos en un mundo sin olores, sin colores, sin sonidos y sin sabores? Dicen los científicos que nada de eso existe, nada. No existen los colores, no existen los sonidos, no existen el, el gusto, no, sino lo que pasa es que todo eso que no vemos, ¿sí? Nuestro cerebro lo capta y se ve como un holograma. Esa es una de las teorías del gigantesco holograma del universo, que después vamos a hablar también un poco, no ahorita, pero en otra de las pláticas, que todo lo que depende de cómo lo vemos las cosas y no de cómo son en realidad. Entonces hay la teoría de que el universo completo es un holograma gigantesco y nosotros tenemos la capacidad, y eso también lo platicamos en una de las pláticas, de
que nosotros tenemos la capacidad de transformar lo que estamos viendo en nuestro cerebro, capta esas ondas, así como la televisión. Yo capto sus ondas de cada uno de ustedes, de cada mueble, de todo lo que estamos viendo, y el cerebro lo transforma y lo crea en su pantalla cerebral, ¿sí? O sea, tiene la capacidad de transformar. Y este es un holograma que nos hace y nos recuerda a George Lucas, ¿no? Que todavía vive, que es el que hizo todas las primeras películas de Star Wars, maravillosas películas, en donde vemos una de las cosas increíbles, esos efectos en las películas, que nos hace pensar este holograma, nos hace pensar en este director millonario además, que pudo hacer este tipo de películas de Star Wars, y eso es lo que, háganse de cuenta que es algo parecido a lo que estamos nosotros transformando en nuestras mentes. Para la física cuántica, que es de la siguiente plática, lo inverosímil, la conjetura a hacer una realidad que podría revolucionar las fronteras de la ciencia. O sea, la física cuántica que teóricamente se conoce desde hace miles de años y que teóricamente se transmitía nada más a los elegidos, pero que a partir del fin, vamos a decir a principios del siglo XIX, cuando se hace el primer experimento de la doble rendija, y principalmente a partir de principios del siglo XX, cuando aparece ya las primeras publicaciones de Einstein de la teoría de la relatividad, y ya se demuestra que podemos ser onda y energía, digo onda y materia, o energía y materia simultáneamente, ¿sí? Que eso somos todos, que eso lo vamos a platicar después. Ahorita no les doy nada más un adelanto, pero la física cuántica nos viene a explicar muchos de estos fenómenos que vamos a entender desde el punto de vista de la conciencia humana. Y háganse de cuenta, esto es como la televisión. Nosotros vemos nuestro holograma o lo que quieran, ¿sí? Nada más que nuestro cerebro lo transforma, ¿sí? Ahí vuelvo a poner los 400,000 millones de bits por segundo, empieza a funcionar. Sabemos que esos 400,000 millones por segundo, nada más vamos a ver un canal de televisión. Ahí vamos a ver un paisaje de flores maravilloso, pero podemos agarrar y decir, pues ahora yo quiero ver otro paisaje, o un paisaje de edificios, o las calles, o un partido de fútbol. Entonces cambiamos el canal. Lo único que hacemos es cambiar el canal. Es imposible tener conciencia para los 400,000 millones de bits que están funcionando por segundo. Es impresionante. Entonces, nuestros sentidos convierten la energía de cada uno de nosotros, lo que estamos transmitiendo. Por eso la materia, ¿sí? ¿Sí? También nos transmite toda esa energía y tenemos la capacidad de verla. Y también sabemos que por más que nosotros pongamos la mano en algo, nunca, nunca, aunque sintamos que están pegados, nunca llegamos a estar en contacto directo con ese algo. Nunca, ¿sí? Siempre hay una separación que es incalculable, ¿sí? Y entonces es increíble nuestro cerebro cómo con la conciencia es este estado de la mente que nos permite darnos cuenta de nuestra propia existencia. Estamos viendo lo que queremos nosotros en nuestro existir. Pero nos hacemos muchas preguntas, ¿sí? Ya viendo todo esto, dices, ¿cómo cómo el cerebro hace posible la conciencia? ¿Cómo es posible que el cerebro haga la conciencia? Entonces aquí viene otra pregunta que no está, otra pregunta que dice la conexión de la conciencia y el cerebro. ¿Existe alguna conexión entre la conciencia y el cerebro? Sería la otra pregunta, ¿sí? ¿La conciencia la hacemos o ya existe? Esa es la otra pregunta que nos podemos hacer, ¿sí?
¿Y qué es lo más intrigante y difícil de explicar de la función cerebral y la conciencia? ¿Cómo funciona esa relación entre el cerebro y la conciencia? ¿Y cómo se activan las neuronas de la corteza para realizar esa imaginación que tenemos cada uno de nosotros, lo que lo estoy platicando? ¿Cómo la materia objetiva, ¿sí?, se convierte en imaginación subjetiva, que ese es el problema que se tienen los científicos al tratar de estudiar la conciencia, porque los resultados son subjetivos y para que sean reales, científicamente, ortodoxamente, deben ser resultados objetivos, no subjetivos. Ese es el gran reto, ¿sí? Y según Antonio Damasio, cree él que vamos a lograr a conocer nuestra conciencia y por lo tanto, teóricamente, vamos a poder fabricar robots con conciencia. A ver, dicen que lo que es capaz el hombre de imaginarse es capaz de crearlo, ¿eh? Mientras lo estés imaginando, todo lo que te imaginas lo puedes crear, ¿sí? Pero ¿cómo se crea la conciencia? Esa es la pregunta, ¿no? Y la verdad es que no lo sabemos. Hasta la fecha no sabemos cómo se crea la conciencia. Y pongo esta caricatura porque cuando Gutenberg empezó con, con la imprenta, pues aquí le ponen, dice, pues ahora sí ya nomás nos falta el fax, las fotocopiadoras, el módem, el mail, las computadoras, etcétera. En aquella época, hablarles de algo así ha de haber sido algo increíble, ¿no? Ahorita tenemos toda una revolución científica en nuestras manos, en las neurociencias, que nos van a ayudar a descifrar muchísimo de la conciencia. Yo creo que va a ser difícil, nos las vamos a explicar. Yo creo que vamos a llegar a un momento en que nos las vamos a explicar, ¿sí? Y nos las vamos a explicar ahora que platiquemos de la conciencia y la física cuántica, nos vamos a dar una idea con todos los fenómenos cuánticos que son maravillosos y son cosas de magia, ¿no? Que dices, no es cierto, ¿no? Pero no les voy a pasar esas, no les voy a decir estas magias, porque son increíbles. Y eso es lo que nos va a ayudar a desarrollar lo que viene a partir de este momento. Y lo único que puedo decirles es que para poder lograr, esa es parte de la evolución del ser humano, la evolución, ¿sí? La evolución de la conciencia. Y ese es el tema de la última plática, de lo que vamos a hablar, de la evolución de la conciencia. Y ahorita estamos en una etapa de la evolución que no nos imaginábamos, o hace 60 o 70 años no nos imaginábamos, y ahorita estamos desarrollando una conciencia muy diferente y estamos conociendo muchísimas cosas increíbles que no las podemos pensar, ¿sí? A los chavos los vemos manejar todas las computadoras y los teléfonos y todo con una facilidad que nosotros estamos admirados, ¿no? Y ellos como si nada, nosotros estamos acostumbrados a aprender y apagar la luz, que todavía a mí, digo yo, es increíble que yo haga esto y se prenda la luz y la apague y se apaga, ¿sí? Pero gente del siglo XIX seguramente pues no se lo imaginaba y estarían apantalladísimos, ¿no? Con un switch de prender y apagar. Nosotros, pues es una cosa tan común, y de prender la televisión y de prender el radio y andar en coche, es muy común, pero es el desarrollo y la evolución del ser humano. Y a eso vamos con la conciencia. Ahorita viene todo un reto en el siglo XXI del estudio de la conciencia, y de eso vamos a tratar de seguirles platicando en las siguientes pláticas que tenemos preparadas para ustedes, que son, muchas gracias porque aquí acabamos, y son estas pláticas que ya tenemos para ustedes preparadas para los siguientes meses. Pues muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta o comentario, Ante todo, Toño, muchas gracias. Sabemos la condición de conocimiento en tu perfil, no solo como médico, sino espiritual, indudable. Felicidades por esta presentación. Mi pregunta es, ¿la conciencia humana está ahí
para el único sentido de permitir la evolución del crecimiento humano en todo su esplendor, de su ente biopsicosocial y espiritual? Bueno, es una muy buena pregunta que no te la voy a responder porque tengo la plática que se llama exactamente la evolución de la conciencia, que es la última plática. La última plática se llama la evolución de la conciencia. Y en esa plática te vamos a responder eso, pero sí, la conciencia ahí está, ¿sí? El chiste es, la pregunta sería, ¿la conciencia ya existe o la creamos? ¿Sí? Entonces, esa pregunta te la voy a responder dentro de 4 meses. Otra pequeña pregunta. ¿La conciencia nos descubre o nosotros descubrimos a ella? Uy. La conciencia, bueno, voy a tener que avanzar un poquito sobre la última plática, pero la conciencia, una de las cosas que venimos a este mundo, ¿sí? Es a crear conciencia, ¿sí? Entonces nosotros la buscamos y la creamos, ¿sí? Pero existe. Ya te di un avance, ¿sí? Existe, la creamos, la volvemos a formar y bueno, voy a seguirle. Y la conciencia es como la nube actualmente que tenemos en Internet. Eso es la conciencia. Y cada uno de nosotros estamos formando esa conciencia. Yo conceptúo la conciencia aquello intangible que nos permite transitar por veredas de bienestar. Víctor Frankl, creador de la logoterapia, comentaba que la salud mental, porque de eso se trata también, me imagino, un llamamiento de la conciencia a trillar veredas para lograr crecimiento. Decía que la salud mental es la recompensa que obtienen no los que exigen de la vida felicidad a toda costa, sino aquellos que le confieren sentido a su existencia. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Víctor Frank, es una gente maravillosa, hemos leído sus libros y obviamente es creador de la logoterapia, todo su libro que llevaba escrito cuando lo llevaron a los campos de concentración, que lo platica él muy emotivamente en sus libros y que los llevaba escondidos en los forros de su abrigo y que se lo acabaron quitando. Y él decía, quítenme todo menos mi trabajo, porque era su trabajo, ¿no? Pero no, obviamente no les importó y se lo quitaron, pero él sobrevivió, es algo, tiene su frase que al ser humano le puedes quitar lo que quieras menos su persona, ¿no? Lo que él cree, ¿no? Y él salió vivo de ahí y creó la logoterapia, es una gente que creo maravilloso, ¿no? La gente que ha leído a Víctor Frank, pues yo creo que aquí todos lo hemos leído prácticamente, es una cosa maravillosa. Muy bien. Toño. Sí, Toño, Jorge. un comentario nada más, ¿no? Porque este tema yo creo que es súper apasionante, ¿no? Ya cuando profundicemos un poquito más a través de tus pláticas sobre quiénes somos, qué diferencia existe entre un animal y nosotros, nos vamos a dar cuenta quizá que somos prácticamente lo mismo, ¿no? Y quizá lo que nos diferencia es la conciencia de quién eres tú, ¿no? ¿Qué es el ser y qué es el ego? Ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas que tienen que ver con la metafísica, ¿no? Tú habías comentado, por ejemplo, que Descartes, bueno, que ya ves su famosa frase de pienso, luego existo. Bueno, pues puedes no pensar en una paz, en una iluminación, en un estado de total quietud y no pensar y no por eso no existes, ¿no? Simple y sencillamente que estás en ese momento de completa iluminación, ¿no?
Yo creo que lo que buscamos todos a través de todas estas cosas que nos cuestionan es la intención de ser absolutamente felices, vivir en la luz, como dice Mahardi, el hindú, ¿verdad? O Tolle, ¿verdad? Eckhart Tolle, Eckhart Tolle, que pues intenta el manifestarnos que somos esta dualidad que a veces es como que muy difícil de entender, ¿no? Yo creo que el Estado, por eso es que nos gusta, por ejemplo, tanto la música, ¿verdad? A los que nos gusta la música clásica y que nos embelecemos en ese momento de absoluta paz y de absoluta felicidad, ¿no? ¿Verdad? Yo por eso de repente se me antoja ser como aquella mariposa que se mete en una flor y exclusivamente disfruta del aroma de la flor, ¿no? Ese momento de paz. Así es. Bueno. Sí. Toño, tengo un comentario que hacer. Sí, Oscar. Mira, no, lo que pasa es que me pareció interesante hacerlo porque precisamente ayer estaba yo oyendo sobre eso y tiene que ver con esta parte de la conciencia a la que te refieres, en donde realmente los impulsos al cerebro son los que determinan el color de las cosas, el sabor de las cosas. Porque leía yo una nota y escuchaba un podcast sobre el tema de que en Japón traen un problema de consumo muy alto de sal. Entonces inventaron unos palillos que se usan pues como los otros, pero lo que hacen estos palillos en realidad es enviar unos impulsos al cerebro que hacen pensar y hacen sentir y provocan un sabor más salado de las cosas. Entonces la gente no tiene que ponerle el doble. El consumo promedio en Japón de sal es del doble del consumo promedio mundial. Entonces es un problema grave y es un tema de salud pública que están pretendiendo resolver, entre otras cosas, con estos palillos que envían esos impulsos eléctricos que alteran la percepción que tienes de lo salado de los alimentos y lo aumentan, ¿no? Entonces, creo que esto es un ejemplo, creo yo, de hasta dónde podemos llegar. Yo supongo que ya en temas como el dolor y otras cosas, esto debe ser muy común, ¿no, Toño? Así es, así es. Es crear imaginación, exactamente, que eso es lo difícil. Cómo crear de un objeto, de algo objetivo, algo subjetivo, que es exactamente lo que está pasando ahí. Con un palillo, que es algo objetivo, están creando una sensación subjetiva, ¿no? ¿Cómo es que nuestro cerebro y nuestra mente y nuestra conciencia transforma esa parte objetiva en algo subjetivo? Esa es parte de la imaginación, que es lo que es increíble, ¿no? Así es, solamente para abundar en lo que dijiste. Perfecto, muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más tiene algún comentario o pregunta? Sí, Olga. ¿También quieres tú, Ica? Ahorita no está tu micrófono prendido, Ica. Ahorita te paso Sí, Olga, y después tú, Ica. Primero que nada, Toño, muchas felicidades por tu exposición, me parece muy interesante. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué opinas tú de la teoría de Víctor Frank cuando nos habla de la conciencia y nos dice que la conciencia es el darnos cuenta de? ¿Quiere decir entonces que un bebé, un recién nacido, no tiene conciencia? Y poco a poco, a través de la vida, a través de los años, el niño, el ser humano, va creando esa conciencia. ¿Qué opinas tú de eso, Toño? Yo creo que desde el momento en que nos formamos, traemos conciencia, definitivamente. O sea, no, híjoles, ahora que hablemos de la evolución de la conciencia, ahí voy a hablar y voy a ahondar exactamente sobre eso, exactamente sobre el tema del nacimiento. Y no sé si se acuerdan ustedes de la última plática que les di en el ciclo que se llamaba les voy a contar un cuento, que nosotros pasamos las gráficas o las curvas, que yo les llamo las curvas de la vida, que yo hice desde que tenía 20 años a la última que hice hace más o menos 2 años y medio, 3, y ahí viene en esa curva, no se han de acordar ustedes, pero yo sí me acuerdo, en qué momento en esa curva de la vida que yo fui formando, que fui cambiando más o menos cada 8, 10, 12 años,
en qué momento me apareció la conciencia, que no la había tomado yo en cuenta antes. Bueno, de eso se va a tratar la evolución de la conciencia. Exactamente, esa es parte importante de encontrar si cuando nacemos traemos conciencia o la creamos. Esa es una gran pregunta. Mi respuesta ya se la comenté a Eliseo. Yo creo que ya desde el momento en que nos coinciden, traemos conciencia. Y lo único que hacemos es que la vamos a desarrollar. Pero la pregunta, Toño, es un bebé, un recién nacido, Tiene conciencia. ¿ya trae la conciencia? ¿Ya se da cuenta? ¿Ya Ya, puede percibir ya, muchas cosas? ya. ¿Un bebé? Ya. Estoy seguro. Bien. ¿Mm? Esa es la pregunta. La crea, pero ya trae conciencia. Jamás un niño juzga como tu perro jamás te juzga No. a ti, ¿verdad? Quiere decir que si trae algo, su nivel de conciencia es prácticamente de cero. Él no sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Para mí la conciencia se va creando a través de nuestra defensa máxima, que es el maldito ego. ¿Verdad? Así es. Pero bueno, yo creo que vamos a hablar que sobre no el ego nacimos con después, conciencia. pero el ego y la conciencia es una de las pláticas que va a ser una buena plática esa, porque va a traer mucha discusión también, pero por eso digo, yo creo que sí trae conciencia, nada más que la vamos creando, pero la conciencia existe. Pero bueno, eso vamos a después, en las siguientes pláticas lo vamos a ir resolviendo ese problema, porque sí, obviamente un niño no trae la conciencia de un niño de 5 años o de 10. Por eso sí hay las etapas de conciencia, del crecimiento de la conciencia, pero yo sí creo que desde que nacemos traemos conciencia. Lo que pasa es que hay que ver los tipos de conciencia, como decía Antonio Damasio, es la primera etapa de la conciencia, el sentir dolor, el sentir hambre, el sentir sed, es la primera etapa de la evolución de la conciencia, ¿sí? Entonces, el niño o el bebé ya trae conciencia, nada más que hay que desarrollarla y hay que evolucionarla hacia una conciencia más consciente. A lo mejor el niño, la diferencia, bueno, es que ya estoy avanzando de otras cosas, es que, como dijimos al principio, la diferencia que tenemos nosotros es que nosotros tenemos conciencia de nuestra conciencia. Y el niño, pues todavía, pues no va a tener tanta conciencia de su conciencia, pero sí trae conciencia. Ese es, a lo mejor, no sé si me expliqué ahorita, Jorge, pero sí, yo sí creo que trae conciencia. Ana Mari, déjame pasarle a Ana Mari, que ya van varias veces. Sí. Toño, ¿el alma y la conciencia son la misma cosa? Bueno, el alma, la mente, la energía, el espíritu, hay gente que las usa como sinónimos, vamos a decir. Yo creo que el alma, pues, es parte de la conciencia, o la conciencia y el alma pueden ser lo mismo, ¿eh? Y eso también lo vamos a ver en lo que es la evolución de la conciencia. Es que ese tema, por eso lo dejé hasta el último, porque vamos a ir avanzando en parte de lo que es la conciencia desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los animales, ¿no? Y su desarrollo de la conciencia. Vamos a ver si nos da tiempo de dar otra plática. Y la última, por eso le pusimos la evolución de la conciencia. Vamos a ir poco a poco a llegar a esa parte de la evolución de la conciencia, ¿eh? Y ya veremos eso. Muy bien, Eliseo. Mi última pregunta, Toño, y gracias. Dado que se explica aquí que es una curva de aprendizaje la conciencia, la excelsitud de la conciencia, aunque no se ha hablado ya de un aspecto muy intrínsecamente humano, ¿es igual al amor de agape?
¿Al amor de qué? De ágape, Ah, porque yo considero la conciencia un aspecto tan profundamente espiritual que no nos puede conducir a una perdición en el sentido de caminar sin un por qué y para qué de mi existencia. sí, mira, yo me acuerdo de el padre Juan, cuando yo estaba en la preparatoria, y nos puso un círculo en el pizarrón y escribió dentro del círculo amor, ¿no? La palabra amor. Y nos dijo, es la única explicación o la única palabra que podemos describir a Dios, amor, ¿sí? Entonces, sí, el amor es importantísimo y es parte de lo que venimos a buscar aquí y es parte de la felicidad, ¿sí? Entonces, yo creo que la conciencia, obviamente, es buscar la felicidad y parte de la felicidad es tener ese amor. Amor por la vida, amor por lo que tenemos, amor. De parte de eso viene la plática del ego y la conciencia y ahí vamos a meter un poquito ay, se me fue la palabra. Bueno, ahorita me acuerdo, pero vamos a hablar sobre el ego y la autoestima, ¿sí? ¿Qué es la autoestima y qué es el ego y la conciencia? ¿Sí? Y esta plática la voy a dar porque en una de las pláticas que dimos por ahí con el curso de tanatología, hablamos un poco sobre el ego y una de las alumnas nos dijo, me preguntó qué es el ego, qué diferencia entre el ego y la autoestima. Y le dije, híjole, es una maravillosa pregunta que mejor lo vamos a dar en una plática, ¿no? He leído mucho del ego y de la autoestima y yo creo que vamos a resolver un poco sobre esta parte del amor en lo que es el ego, ¿no? Que como decía Jorge, que ya se fue, lo que nos hace desarrollar mucho la conciencia es el ego, pero hay un libro maravilloso que se llama El ego es tu enemigo, de Ryan Holiday, que por eso tenemos que hablar mucho del ego, y el ego malo y el ego bueno, pues, que es la autoestima y el ego. ¿Mm? Bueno, tenemos muchas preguntas y muchas cosas que tenemos que discutir y por eso tenemos otras 4 o 5 pláticas más